Buenas noches a todos. Continuamos con nuestro estudio de la clave de la teosofía en la logia Blavatsky. Vamos por la página 40 del PDF. ¿Es necesario orar? Gracias. Adelante, Enrique. Entonces la pregunta, ¿acaso es diferente del que nos da la teología? Es decir, el sentido de cómo ver el asunto de la oración. ¿Acaso es diferente del que nos da la teología? Dice aquí. Y entonces la respuesta es enteramente. Un ocultista o un teósofo dirige su oración a su Padre que existe en secreto. Leed y tratad de comprender el capítulo 6, versículo 6 de Mateo, y no a un Dios extracósmico, y por lo tanto finito, y ese Padre se encuentra en el hombre mismo. Bueno, no preparé esto, pero si me dan oportunidad, o si alguien se sabe este versículo del capítulo 6 de Mateo, y si no, pues ahorita lo, lo verificamos para que vean para que todos nos enteremos a qué se refiere, si me permiten, por favor. Lo tengo por acá, Enrique. A ver. Lo googleé, dirían los chicos. Bueno, dice, yo ya. Sí. ¿Ya lo tienes? Sí. Ah, bueno. ¿Lo leo o sigues tú? Sí, léelo, por favor. Muy bien. El versículo 6. 6. Mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará en público. ¿Verdad? Eso dice. Sí, entonces, sí, perdón, ya no está la otra parte. Ok, bien. Gracias. Es Heder, Enrique. Sí, y luego dice, el 7, el versículo 7, y orando no uséis vanas repeticiones, que es lo que hacemos o lo que nos enseñan, ¿verdad? Pero ahí lo dice con toda claridad Mateo, porque es la enseñanza del Maestro Jesús, ¿verdad? Y orando no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis, pues, semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes de que vosotros le pidáis. Es decir, nuestro ser superior, nuestro ser interno, nuestro Dios interno, sabe cuáles son sus necesidades. Desde luego que tenemos que tener cuidado porque no todo lo que desea el hombre es producto del yo interno, del Dios interno, del Padre en secreto, sino que aquí tenemos que distinguir que el cuerpo físico también tiene sus deseos y el cuerpo de los deseos o el principio de los deseos, pues influye mucho en este sentido, ¿verdad? Entonces, es necesario que tomemos conciencia de esta acción, de esto que nos dice aquí el capítulo 6 de Mateo, ¿verdad? Creo que está bien claro que no debemos orar a través de los rezos llenos de repeticiones. La señora Blavatsky dice que es menester obrar en lugar de hablar, de hacer tanta palabrería. A ver, aquí me está pidiendo iniciar. Sí, Enrique, que tiene el video apagado. Dale estar. Ah, ya. Ay, perdón. Sí, perdón, no estoy apareciendo ahí. Ahora. La face más hermosa que se puede observar quedó fuera. Bien, entonces, esto es muy importante que tengamos conciencia de esto, ¿no? Si la propia Biblia, pues nos dice con toda claridad, ¿verdad? Claro que después viene aquello de lo del Padre Nuestro y demás, cómo hacerlo y cuestiones por el estilo, ¿no? Bien. ¿Tienen algún comentario que hacer al respecto? Andrea tiene la mano levantada en ti. Adelante. Adelante, Andrea.
Gracias, Caro. Una pregunta, hablando del templo, lo que comentabas, Enrique, entonces el mejor templo es nuestro cuerpo y de ser así, cuando acudimos a un templo de cualquier religión, por ejemplo, las iglesias que tienen una antena, por así decirlo, se ven todas, ¿no?, conectadas así hacia el cielo, ¿eso ayuda para conectarse uno mismo o qué significado o qué practicidad tiene eso? ¿O es mejor uno no ir a ningún templo e irse a la naturaleza? ¿O cómo ves tú eso? Bueno, creo que las iglesias están construidas y están llenas de símbolos, ¿sí? Eh, la mayoría de los templos fueron construidos por ingenieros o arquitectos que son masones o fueron masones. Y entonces uno puede descubrir que están llenos de símbolos, ¿verdad? Ahí, claro que para un profano o una persona común y corriente, pues no significa nada, pero uno puede, las personas que saben algo respecto a esa simbología, pues observan en los templos que hay esto, que significa la cruz, por ejemplo, que significa la cúpula, todo eso, ¿no? Incluso los arreos que usan los sacerdotes, ¿no? Todo eso es simbólico, todo tiene un símbolo. Ahora, para orar, les voy a decir rápidamente, mi papá era analfabeta, y nació en 1901 en un área rural, pues en el abandono. Entonces, no tenía los medios para recibir educación, pero él era, creo que, buen pensador. Y entonces, en alguna ocasión le dice mi mamá, ¿por qué no vas a la iglesia? ¿Por qué no vas a rezar allá, a, a, este, pues a la casa de Dios? Y entonces le dice, porque yo escucho que cuando viene el cura a decir la misa, él dice que Dios está en todas partes. Entonces, pues yo no necesito ir a la iglesia para hablar con Dios. Yo aquí donde estoy y a donde voy, si yo quiero hablar con Dios, yo hablo con Dios. Yo le pido algo y así lo hago yo. No es necesario que yo vaya a la iglesia, porque el mismo cura está diciendo que Dios está en todos los lugares, ¿no? Entonces, no es necesario ir a templo alguno. Si uno se conecta con su ser interno, pues no tiene una necesidad de ir a otro lugar. Krishnamurti dice, ¿por qué te empeñas en seguir la luz de una vela teniendo el sol dentro de ti? ¿Verdad? Entonces, realmente no es necesario ir a ningún templo. Desde luego que aquellos que asisten a las ceremonias religiosas necesitan de esas disciplinas, de esos métodos que hacen que siéntese, que arrodíllese, que baje la cabeza o que haga un saludo. Todo eso es parte de un ritual que el ser humano que se pone en esas condiciones requiere para comprender, para obedecer, vamos a decir, en el mejor de los términos, ¿sí? Así va aprendiendo a ser obediente, a ser respetuoso, porque sigue un método, porque sigue un sistema, ¿sí? Con el tiempo se liberará de eso porque ya entenderá, comprenderá que no es necesario ir al templo, ¿verdad? Porque Dios siempre está consigo o con él. Está, Dios está con nosotros todo el tiempo. Por eso se dice que Dios es el gran contenido porque está en todas partes. Yo lo contengo, ¿sí? Pero es el gran contenedor porque a la vez nos contiene a todos, porque somos parte de su unidad, somos una célula más de su cuerpo, vamos a decir, vulgarizando la figura divina, ¿verdad? Entonces, ese es el punto. Realmente no necesitamos ir a ningún lugar. ¿Sí? Bien. Gracias, Andrea. Gracias. Rosy. Pues mira, aprovechando que estás comentando esto tan extraordinario, tengo aquí
Bueno, es un escrito chiquito, que me va a llevar 2 minutos, menos de 2 minutos, de la maestra Blavatsky, que cuando yo la encontré, bueno, me sacudió extraordinariamente, se me hace muy hermoso, y dice así: el ritual de la cámara interior. Solo el siempre ignorado e incognoscible Karana, Karana es la divinidad, es decir, la causa sin causa de todas las causas, el principio absoluto, la vida una, es quien debe de poseer su tabernáculo y su altar en el recinto sagrado y jamás hollado de nuestro corazón. Invisible, intangible, no mencionado, salvo por la voz tranquila y queda de nuestra conciencia espiritual. Quienes rinden culto a ese yo superior deben hacerlo en el silencio y en la soledad santificada de sus almas, haciendo a su espíritu único mediador entre ellos y el espíritu universal, siendo sus buenas acciones los únicos sacerdotes y sus intenciones pecaminosas las únicas víctimas visibles y objetivas sacrificadas a la presencia. Bueno, pues esto me movió y dije qué cosa tan extraordinaria, porque pues efectivamente, ¿no? No hay luz más divina, más sublime que vibre dentro de cada uno de nosotros. Y bueno, pues esa es parte del océano de la divinidad. Nosotros somos una chispa, una gota, y pues somos una unidad perfecta con esa luz divina, ¿no? Y bueno, pues lo quería yo compartir. Muchas gracias. Gracias, Rosy. Pues ni tan perfecta todavía porque estamos llenos de imperfecciones. Allá vamos. Bien. Bien. Había otra mano levantada, creo. Genaro, pero la bajó, no sé, Genaro. Hay que recordar la perfección en lo perfectible. Ah, claro. Muy bien. Bueno, pues entonces continuamos. Ahora, bueno, pues hay que decir, ¿no? Que aquí también dice que se habla al Padre en secreto, ¿no? Al Dios en secreto, no a un Dios extracósmico. Es decir, la imaginación que vemos por ahí, imágenes que nos hacen imaginar cosas que no existen, ¿no? Como si de este mundo físico tuviera su contraparte, digamos, como celestial, pero también tangible, también que es como material también, porque nos presentan a un Dios, un Señor con barbas y sentado en un trono y ahí rodeado de ángeles en una nube vaporosa y blanquísima y demás, pero pues eso solamente existe en la imaginación de quienes inventaron eso y desde luego quienes crean en esa situación, ¿no? Entonces, no hay un Dios extracósmico al que podamos apelar. El único Dios al que podemos apelar es a nuestro yo superior, a nuestro Dios interno, a lo que somos esencialmente, ¿verdad? Entonces, ese Padre es eterno en nosotros, solamente que tenemos que descubrir esa cualidad de eternidad que tiene, ¿verdad? Pero dentro del hombre mismo. Entonces, llegará el tiempo en que pueda expresarse con toda su potencia ese Dios interno. Entonces, continuamos. Así que hacéis del hombre un Dios, y la respuesta es, decid Dios y no un Dios. Para nosotros, el hombre interno es el único Dios que podemos conocer. Vean la importancia de esto, el único Dios que podemos conocer. ¿Sí? Llegará el tiempo en que lo reconozcamos en nosotros mismos, pero no con la inteligencia, sino con el espíritu, con la obra que uno puede realizar cuando el chakra del corazón se desarrolle, cuando la expresión sea una viva expresión del amor, justamente. Antes no podemos conocerlo, porque aquello que es puro
no puede ser conocido por lo impuro. Entonces necesitamos pulirnos, hacernos puros para que nosotros podamos identificarnos con ese Dios que somos. Antes no. Ese es el requisito, sencillito, ¿verdad? De que tenemos que purificarnos para poder expresarnos como los dioses que somos, ¿verdad? Y aquí les recuerdo aquello de aquella frase que dijo aquellas palabras: sois dioses y lo habéis olvidado, ¿verdad? Y eso lo dijo el mismo Maestro Jesús, ¿verdad? Entonces, bueno, ¿y cómo puede ser de otro modo? El único modo es de que nosotros podemos conocer a nuestro Dios interno, ¿verdad? Concedednos lo que pretendemos, es decir, que Dios es un principio infinito, universalmente difundido. Llamamos nuestro Padre en el cielo a aquella deífica esencia que reconocemos en nosotros, en nuestro corazón y conciencia espiritual, y que nada tiene que ver con el concepto antropomórfico que podemos formar en nuestro cerebro o en nuestra imaginación. ¿No sabéis que soy el templo de Dios y que en vosotros habita el Espíritu de lo absoluto? Se hace la aclaración. Sabéis que soy de lo absoluto, es decir, de Dios. Sin embargo, evite el hombre antropomorfizar a aquella esencia que está en lo que sigue, Caro. Que está en nosotros. No debemos antropomorfizarlo. No diga un teósofo, si quiere seguir la verdad divina y no la humana, que ese Dios en secreto escucha al hombre finito o es distinto del mismo o de la esencia infinita, porque todos son uno. Ni tampoco la oración es una petición, como acabamos de observar. Es antes bien un misterio, un procedimiento oculto por el cual pensamientos y deseos condicionados y finitos, incapaces de ser asimilados por el Espíritu Absoluto, que es incondicionado, son transformados en deseos espirituales y en voluntad, llamándose ese procedimiento transmutación espiritual. La intensidad en nuestras ardientes aspiraciones cambia la oración en piedra filosofal, o aquello que transmuta el plomo en oro puro. Por nuestra oración de voluntad, la única esencia homogénea, conciértese en fuerza activa, debe decir, yo creo que conviértese en fuerza activa o creadora y produce efectos de acuerdo con nuestro deseo. Bueno, es un párrafo bastante amplio, es una respuesta muy amplia, entonces volvamos al principio, Caro, por favor. Entonces la pregunta es, ¿así que hacéis del hombre un Dios? Y entonces dice, no, para nosotros el hombre interno es el único Dios que podemos conocer. Ya había yo expresado este punto. Efectivamente, hasta que nosotros nos purifiquemos, que purifiquemos a la personalidad con sus deseos, tanto del cuerpo como del principio de los deseos, y que lo vayamos purificando y que vayamos elevando esa condición, esas vibraciones, y que el hombre actúe a través de su personalidad justamente acorde con lo que es esencialmente el principio divino, que es la pureza, que es el amor, ¿verdad? Entonces solamente de esa manera podemos conocernos a nosotros, reconocernos como esa divinidad que está en nosotros y que somos nosotros mismos, ¿sí? Luego dice, concedednos lo que pretendemos, es decir, que Dios es un principio infinito, universalmente difundido, lo que yo les relataba de mi papá, ¿verdad? Está en todas partes, lo impregna todo, la divinidad lo impregna todo, ¿sí? Entonces, todo lo que tomemos, lo que toquemos, todo lo que veamos, ahí está la divinidad.
porque todo es su expresión. Entonces, debemos reconocerlo así, y nosotros mismos debemos reconocernos como ese principio infinito, universalmente difundido, porque está en todo. ¿Eh? ¿Cómo puede en tal caso no compenetrarse el hombre con y por en la divinidad? Pues no, es que es imposible. Es una acción de la naturaleza. No podemos sustraernos, no podemos estar fuera de eso. Estamos inmersos. Como decía Rossi, somos la gota que llega, que forma parte de la unidad de lo que es el gran océano. El océano de vida, que es la divinidad, en ese océano estamos inmersos nosotros, como una chispita o como una gotita, pero no deja de tener, una vez de que se une al océano, ni es más poderoso ni menos poderoso. Su poder sigue siendo el mismo, sigue siendo el mismo Dios. El espíritu no cambia, el espíritu siempre es el mismo. Por lo tanto, la divinidad es algo espiritual y nunca cambia. Solamente se va manifestando y nosotros nos vamos expresando en la forma que lo hacemos, pero la divinidad en sí no cambia. Y ese Dios interno tenemos que descubrirlo trabajando, haciéndonos, digamos, armónicos con la esencia divina, asemejarnos, asimilarnos en esa esencia divina. ¿Cómo? Pues desarrollando el poder del amor en nosotros, porque eso es lo que es la divinidad, el amor viviente. Eso es lo que es. Luego dice, llamamos nuestro Padre en el cielo, y en la Biblia dice en secreto, a aquella deífica esencia que reconocemos en nosotros, en nuestro corazón y conciencia espiritual, y que nada tiene que ver con el concepto antropomórfico que podemos formar en nuestro cerebro o en nuestra imaginación. De esto ya les había yo comentado, eso de la imagen que tenemos de Dios Padre en una silla, en un trono ahí, rodeado de nubes y de ángeles, toda esa cosa. Bien, en eso no debemos pensar que esencialmente somos divinos o que somos ese Dios, pero que está latente en nosotros. Para que podamos desarrollarlo, pues es necesario realizar un trabajo muy intenso y muy grande para poder desarrollar el poder del amor, el mismo amor por el que estamos aquí. Luego dice, ¿no sabéis que soy el templo de Dios y que en vosotros habita el Espíritu de Dios? Es decir, de aquello que es absoluto. La raíz sin raíz del que hablaba Rossi en su expresión hace un momento, ¿verdad? Entonces, hay una llamada aquí, la número 15, que dice, se encuentran a menudo en los escritos teosóficos afirmaciones contradictorias acerca del principio de Cristo en el hombre. Algunos lo llaman el sexto principio, es decir, Buddhi, la intuición. Otros el séptimo, Atman. Si desean los teósofos cristianos emplear semejantes expresiones, empléenlas de un modo correcto filosóficamente, siguiendo la analogía de los símbolos de la antigua religión de la sabiduría. Decimos que no solo es Cristo uno de los tres principios superiores, sino todos, es decir, los tres considerados como una trinidad, es decir, aquí Atma, Buddhi y Manas. Esa trinidad representa al Espíritu Santo, al Padre y al Hijo, ya que responde al espíritu abstracto, al espíritu diferenciado y al espíritu encarnado. Krishna y el Cristo son filosóficamente el mismo principio bajo su triple aspecto de manifestación. En el Bhagavad Gita vemos que Krishna se llama a sí mismo indiferentemente Atman, el espíritu abstracto, que es Tragnum, ego superior, o que se reencarna, y el yo universal, nombres todos que cuando se aplican al hombre en vez del universo responden a Atma, Buddhi y Manas.
Anugyita está lleno de la misma doctrina. Entonces, vemos que en esta explicación nos dice que somos esa Trinidad, ¿verdad? Somos la divinidad representada por Atma, somos también el hombre celeste representado por la mente y somos el ser humano representado, es decir, por Buddhi, el hombre celeste, ¿no? Y somos el alma humana representada por la mente superior, desde luego. Eso es lo que yo puedo entender en este párrafo, en esta respuesta. ¿Sí? Bien. Luego dice, no diga un teósofo, si quiere seguir la verdad divina y no la humana, que ese Dios en secreto escucha al hombre finito o es distinto del mismo o de la esencia infinita, porque todos son uno. Es decir, esa verdad divina, es decir, esa divinidad en la que creemos que está fuera de nosotros, no pensemos que es algo finito, sino es algo eterno, ¿verdad? Pero ese eterno está en nosotros, en cada individuo o en cada cosa que existe en el planeta o en este plano, ¿verdad? Entonces, esa esencia infinita está en todas partes y es uno con nosotros, ¿no? ¿Verdad? Entonces, luego dice, ni tampoco que la oración es una petición, como acabamos de observar. Ya hemos dicho que es un acto de voluntad. Es decir, que debemos comprender que nosotros en cierta medida podemos ejercer ese poder del que disponemos, ese poder divino, para poder hacer realidad aquello que deseamos. Pero claro, la señora Blavatsky, no rezamos, obramos, dice, en lugar de hablar. Entonces, si yo quiero alcanzar un objetivo, si quiero alcanzar la paz, pues entonces debo buscar un método que me permita sentir esa paz. Si quiero alcanzar un objetivo material, entonces tengo que apelar a mi voluntad y a la organización en cómo voy a obtener ese bien material. Pero está en nosotros, y nosotros lo hacemos cotidianamente y no nos damos cuenta. O algunos sí, porque se trazan una meta y la alcanzan, pero a veces se nos olvida. ¿Cómo lo logramos? Pues trabajando. ¿Cómo lo logramos? De manera organizada. ¿Cómo lo logramos? Pues haciendo todo aquello que nos ayude a llegar a la meta. Con mucho esfuerzo o con poco esfuerzo. Con economía de la energía o sin ella. ¿Cómo lo vamos a lograr? Ese es el punto importante. Pero de que podemos hacerlo. Y claro, el hombre pide cosas extravagantes, llenas de egoísmo también. ¿Sí? Cuando pide, cuando reza, pues reza para sí mismo, es decir, para su beneficio. No está orando y menos haciendo para beneficiar a los demás. Está orando pensando en que, pidiéndole a Dios que mejore su condición. ¿No? Entonces, la señora Blavatsky dice, obras, no palabras. Entonces hay que trabajar para poder obtener aquello que deseamos. Trabajando, no estar pidiendo, sino hay que trabajar para la realización de eso que deseamos. Enrique, Bueno. Román tiene la mano levantada. Muy bien. Adelante, Román. Hola, buenas noches a todos. Buenas noches. Gracias. Siguiendo las enseñanzas de Cristo, la oración, y bueno, yo también lo considero así, la oración es un diálogo interno de nosotros con esa divinidad, que no es terminable. O sea, me refiero que en cualquier momento puedes acceder a esa conversación, como conversamos con cualquier persona,
porque a veces creemos que Dios es una maquinita de deseos. Sin embargo, se nos olvida que, pues, ante todo, primeramente, pues es una conciencia con la cual podemos entrar en contacto y platicar con Él. A mí me gusta mucho cómo Cristo se refería, empezaba, bueno, se refería y platicaba con el Padre, que le decía, Abba Padre. Abba Padre era, es el diminutivo de papá, y le decía papito, y él entraba en contacto con él, platicándole sus emociones, sus sentimientos, sus pesares, sus alegrías también, y como se ve en la Biblia, en los escritos bíblicos, pues, la oración de Cristo era una conversación en lugar de una solicitud de deseos. Y bueno, ese era el comentario, que la oración es un acceso directo a la divinidad para desbordar todas las emociones y pensamientos que tenemos. Y obviamente Dios responde. Gracias. Gracias, Román. Sí, he de recordar nuevamente que aquí lo que estamos viendo es de que ese Dios no es extracósmico, ni está alejado de nosotros, está dentro de nosotros. Entonces, cuando dirijamos un pensamiento, conversemos con nuestro Dios que está aquí con nosotros, dentro de nosotros, amparándonos por fuera, digamos, estamos bajo su amparo. No quiere decir que nos está cuidando, no, sino que esa energía está en nosotros, ¿sí? Eso es fundamental, de acuerdo a lo que dice la señora Blavatsky aquí. Bien, continuamos entonces. Dice, es antes bien un misterio, un procedimiento oculto por el cual pensamientos y procedimientos, pensamientos, deseos condicionados y finitos, incapaces de ser asimilados por el espíritu absoluto, que es incondicionado, son transformados en deseos espirituales y en voluntad, llamándose ese procedimiento transmutación espiritual. Es decir, que cuando uno acepta que es uno mismo el que va a generar las condiciones que uno está hablando, uno entonces transmuta esa energía. ¿En dónde? En nosotros mismos. Y entonces viene una forma diferente de pensar y de ver la vida. En lugar de estar viendo, ahora voy a utilizar el poder de mi voluntad para hacer posible aquello que antes yo pedía y que ahora sé que soy capaz de poder realizarlo por mí mismo. Y ya habíamos dicho anteriormente que debemos pedir a nuestro yo interno a que nos guíe, desde luego. Eso es nuestro pensamiento que nos va a guiar. Es el yo superior, que es el yo interno, que es el Dios en secreto, y que de esa manera nosotros vamos a identificar exactamente qué es lo que deseamos, pero fundamentalmente debemos hacerlo para los demás, como un servicio, no para un beneficio personal, porque recordemos que todo llega por añadidura. Si tú haces algo por los demás, en algún momento tendrá una compensación que te favorezca. Pero que ese no sea nuestro objetivo. El objetivo es ayudar, servir, por el servicio mismo, no porque me voy a servir de esa oportunidad. La oportunidad debe ser para servir a los demás, porque si no, va a resultar el efecto contrario. En lugar de eso,
Si es un pensamiento egoísta, una petición egoísta o una obra egoísta, entonces el resultado traerá su fruto. No hay duda. Entonces, esto es lo importante, que debemos transmutar espiritualmente nuestros deseos, nuestros pensamientos. Luego dice, la intensidad en nuestras ardientes aspiraciones cambia la oración en piedra filosofal o aquello que transmuta el plomo en oro puro. Y así es, cuando uno alcanza esa condición de identificación con la divinidad, entonces la personalidad de ser un diamante en bruto muestra su brillantez, su luz, su pureza. La pureza diamantina, por eso se dice, ¿no? La pureza del diamante, en ese caso, ¿verdad? Entonces, luego dice, por nuestra oración de voluntad, la única esencia homogénea conviértese en fuerza activa o creadora y produce efectos de acuerdo con nuestro deseo. Es decir, ahí está precisamente el punto importante, ¿verdad? Que dice que a través de la oración de voluntad, la única esencia homogénea conviértese en fuerza activa. Y eso, sin pensarlo de esa manera, ya les había yo comentado que hay quienes logran esa transmutación por la fuerza, por el poder de su voluntad, logran hacer maravillas. Y yo decía también en alguna sesión anterior que qué bueno que no se dan cuenta de eso, porque si no, utilizarían ese poder para hacer otro tipo de cosas egoístas. Pero en tanto no llegue esa claridad mental a su vida, lo importante será continuar en el estado que están y llegar al momento en que la luz del ser interno, del Dios interno, aflorará y aflorará a través de las acciones que realiza cada ser humano, que ya está en contacto con esa divinidad interna. ¿Sí? Bien, Carolina, adelante. Gracias, Enrique. La verdadera oración es una llave que con las vibraciones adecuadas nos permite abrir portales y así lograr contacto con nuestro yo interno, con nuestro yo superior, que es el que nos va a dar todas las guías o todas las pautas que debemos seguir para trabajar en virtud del bien. Gracias. Bien, sí, efectivamente. Es la llave maestra, la oración, para poder descubrir a ese Dios que mora en nosotros. Gracias, Carlos. José Cleofas tiene la mano levantada. Adelante. Adelante, Cleofas. Buenas noches, hermanas y hermanos. Primeramente agradecerles, ¿verdad? Que escucho esos conceptos tan elevados sobre este tipo de conocimientos. Y yo digo que aquí el concepto de Dios, pues es para nosotros los que estamos estudiando teosofía, pues una gran responsabilidad, ¿verdad? Porque somos seres sociales, porque estamos con nuestra familia, somos en un grupo social, y a lo mejor en mi familia nada más, yo soy el que estoy, y yo el que les digo, oigan, pues ahora tengo otro concepto de Dios, y ahora qué, pues, y le dice al nieto, le dice al hijo, pues que dicen que soy yo. Entonces ahí tiene uno que tener la habilidad, ¿verdad? Y para poder uno explicar de qué forma y al tipo de personas con que uno convive, ¿verdad? No es fácil. Yo esto digo que es como una gran responsabilidad, ¿verdad? Es como cuando Jesucristo, ¿verdad? Le dijeron, yo voy a levantar el templo en 3 días, pero ¿cómo lo vas a levantar? Y le viene a todo encima. Entonces, yo considero que estos conceptos que estamos leyendo
los hagamos muy de nosotros y lo reflexionamos, ¿verdad? Porque es una labor tenaz que tenemos que hacer dentro de nuestra evolución, ¿verdad? Y en la sociedad, porque la misma sabiduría nos dice que no somos nosotros solos, es el núcleo social, es la sociedad. Entonces ahí es donde debemos de participar, ingeniárnoslas de qué forma vamos a actuar y practicar, porque dice que debemos de ser congruentes con lo que estamos estudiando, con nuestra vida diaria. Nada más, hermanos. Gracias, José. Sí, efectivamente, recordemos también, yéndonos a los textos bíblicos y a las enseñanzas del Maestro Jesús, nadie es profeta en su tierra, ¿verdad? Dijo, ¿verdad? Entonces, por experiencia, aquel que esté dispuesto a escuchar sin discutir, pues adelante. Pero si mi idea va a ocasionar tirantes o desacuerdos en la familia, mejor no toco el tema. Y desde luego, en mi caso, pues todos en mi familia ya saben de qué manera pienso, pero yo no asisto a los templos. Pero si hay una ceremonia por la que tengo que ir, yo asisto con el debido respeto y estoy con ellos sin ningún problema. Claro que mi actitud es diferente, mi actitud mental es diferente, ¿verdad? Porque yo voy escuchando las palabras que va diciendo el sacerdote y yo las interpreto a mi modo, seguramente como la mayoría hace. Cada quien las interpreta según su conveniencia o su creencia. Entonces, no es necesario ni discutir. Yo tuve la fortuna, o he tenido la fortuna, de que en mi familia, pues todos están de acuerdo conmigo, pero no estudian teosofía, ¿sí? Quizás dirán, bueno, pues hay que seguir la corriente al loco para que no se vayan a enfurecer. Y entonces, pues, como que todos están de acuerdo conmigo, ¿no? Entonces, sí, está muy bien todo eso. Pero luego viene otra situación, que luego las esposas o generalmente las esposas o los esposos dicen, ¿y eso aprendes ahí? ¿Eso aprendes en la teosofía? ¿Sí? Maldita la hora en que te metiste a eso porque ahora estás peor. Entonces, pero es solamente su concepto, ¿verdad? Porque uno hace su esfuercito como quiera y uno se hace la ilusión de que ya va mejorando, pero son los llamados a la conciencia que nos hacen desde afuera, porque uno también se puede envanecer, se puede uno ensoberbecer y piensa uno que ya es muy espiritual, cuando que están aflorando. Es cuando uno empieza a estudiar teosofía, eh, uno va cayendo en el error de pensar que ya es uno diferente y entonces empieza uno a comportarse de manera diferente y es entonces cuando los demás ven esos cambios y dicen, ¿y ahora este loco qué le picó? ¿Verdad? Ya se siente iniciado, ya se siente Dios casi, ¿no? Porque en alguna ocasión dije en Guadalajara, porque nosotros somos dioses, el mismo Señor lo dijo, y quizá aquí alguien que esté como oyente podrá decir que estoy loco. Y entonces una señora que estaba entre el público dijo, sí, yo pienso que usted está loco. Entonces son esas cosas que nos suceden, ¿no? Pero no es necesario, les repito, estar discutiendo con nadie. Todo a cada quien le llega en su momento. Si eh, como en mi caso, que alguien de la familia me dicen, oye tío, oye Enrique, bueno, he oído que tienes esta idea de esto, a ver, ¿me puedes explicar? Así como con todo gusto lo hago. Y ya doy y dicen, no, pero que esto, y bueno, pues es por esto. Y entonces a cada pregunta hay una respuesta desde el punto de vista teosófico. Y me dice, oye, es que esa teosofía tiene respuesta para todo. Efectivamente, así es. Entonces, eh, pero les digo, quizá haya conformidad en mis familiares, pero no todos tienen el deseo de estudiar. Simplemente, pues, parece que sí están, de cierto modo,
sintonizados con la idea, pero no les interesa por lo pronto estar. Y esto nos acontece. En la familia a veces hay uno. Es raro aquellos que se involucran todos, ¿verdad? Toda una familia están involucrados en ese ideal y en este tipo de trabajos. Es raro. Hay familias que están todos inmersos, pero hay la mayoría que es solamente un miembro de la familia, como es mi caso. ¿Eh? Y, y así sucede. Entonces, recordemos que estamos aquí con la familia que nos tocó aprender y para enseñar, para compartir mutuamente. Una enseñanza trae otra enseñanza y así vamos por la vida. ¿Sí? Entonces, pues esto tiene que ver, desde luego, con nuestra evolución y tiene que ver con el karma personal de cada quien. ¿Sí? Patti, adelante. Me surgió una pregunta aquí, Enrique. ¿Por Sí. qué, en qué consiste o en qué depende de que al momento de orar, será por el canal, será porque está más abierto hacia la divinidad? Unas oraciones son más contestadas que otras en diferentes personas. Es decir, ¿reciben una respuesta? Así es. Ah, en otra ocasión yo explicaba, y lo acabo de mencionar nuevamente, la intensidad emocional y mental con la que está orando pide algo o desea algo, entonces él propiamente es el que mueve las energías, porque depende de la intensidad. Yo seguramente no le pongo todo ese interés, esa potencia, porque nunca se me ha concedido nada de lo que yo he pedido. Entonces, porque además yo soy muy disperso mentalmente, ¿no? Entonces, cuando estoy generando un pensamiento, ese pensamiento genera otros 10 pensamientos y entonces el objetivo se pierde. Entonces, cuando una persona pide y está con toda su devoción, con todo su corazón, con toda su voluntad, generalmente ocurre el milagro. ¿Sí? Y es eso, es dependiendo del tipo de persona que sea la que pide o del momento. Pero aquí entra otra vez la ley de karma. Si pedimos, pero no podemos llevarlo a cabo porque hay un impedimento kármico, entonces no se va a poder realizar. ¿Sí? Los sanadores, por ejemplo, generalmente saben que tienen un desarrollo para poder sanar cualquier tipo de enfermedad, pero siempre se le advierte al paciente, bien, si sabes algo de la ley de karma, entonces podrás comprender que yo serviré de canal, yo haré el trabajo correspondiente, pero si tu karma no te lo permite, entonces, por muy bueno que sea sanador, no va a ocurrir el milagro. ¿Por qué? Pues porque hay un impedimento kármico. ¿Sí? Y también eso juega en las peticiones que hacen los seres humanos a la divinidad. Si por karma no le es dado, pues no se le va a dar, por más que vaya de rodillas o vaya a bailar al santuario, no. Entonces, yo pienso que en eso radica todo esto, por los méritos que tenga en sí mismo o por el poder de su mente y de su voluntad. Eso es lo que puedo opinar, Pati. Y por ejemplo, Enrique, esa frase que utilizan mucho los cristianos, hágase tu voluntad y no la mía, porque al final de cuentas, pues es la voluntad del divino, ¿no? No la tuya. De eso vamos a hablar más adelante. Va a llegar el momento y es precisamente esas palabras. Claro que un ser humano común y corriente, pues lo dice pues por seguir nada más lo que aprendió, ¿sí? Hágase tu voluntad. Pero eso es una cosa tremenda que lo explica la señora Blavatsky. Y
ya llegará el momento en que lo podamos explicar más ampliamente de acuerdo a la explicación que da la señora Blavatsky, ¿sí? En primer lugar, no es cierto que no es auténtico eso de, pues, hágase tu voluntad, ¿sí? Generalmente lo hacemos resignados, pero contra nuestra propia voluntad. Bueno, pues entonces que se haga tu voluntad, ¿no? Entonces, sí tiene un gran peso, tiene una gran importancia esa declaración cuando la hizo el Señor Jesucristo, ¿sí? Tiene unas implicaciones tremendas para nuestro yo interno, para nuestro Dios interno. Eso tiene implicaciones muy importantes y que generan karma en todo caso, si se hace con cierta energía o con cierta intensidad. Y de eso explica la señora Blavatsky, ¿sí? Pero sí, en primer lugar, no es auténtica esa declaración. Generalmente los hombres dicen, hágase tu voluntad, o porque ya están rendidos por el dolor y no le queda más remedio, o porque para zafarse de la circunstancia, pues dicen, bueno, pues ya, lo que Dios quiera, hágase tu voluntad, ¿sí? Pero sí tiene una implicación muy importante que ya cuando llegue el momento lo vamos a tratar, Pati. Gracias, Enrique. A ti por preguntar, por participar. Bien. Estamos exactamente a las 9:30 y es momento de terminar, pero si hubiera más intervenciones, pues con todo gusto las atendemos.